casi 12 años viviendo en Barcelona, entonces allá me desarrollé como universitaria. Cuando llegué acá, volví y me interesó mucho más meterme en cómo trabajar con las escuelas para mejorar la calidad de la educación. Y ahí me fui a la Fundación Chile y trabajé durante 8 años en la Fundación Chile armando un programa que pudiera mirar por dentro de las escuelas y pudiera mirar qué es lo que pasa con los resultados, cuáles son los factores que podríamos nosotros decir por dónde tenemos que entrar para trabajar la educación. Yo quizás mi mirada desde dentro de la escuela y no es tanto de la política pública, aunque me ha tocado trabajar en asesorías, etc. Entonces les quiero hablar desde ahí. Y pensé que ya tenían 7 o 8 charlas en el cuerpo que seguramente les han comentado mucho más sobre desigualdad, origen, política pública, inversión, y les han hablado más porque todos los expositores anteriores básicamente se dedican a eso, porque no tienen una mirada de lo que todos hablamos todos los días, de los malos resultados de la educación del día. Llevamos hablando un año entero sobre eso, hablamos del CINSE, del TINSA, del TIN, del TCU, que refleja la Cámara de Educación, pero me gustaría conversar con ustedes primero 15 minutos, primero contarles qué son estas pruebas primero, para que después discutamos sobre sus resultados. Y primero hay que saber qué es lo que miden, y después saber si esos resultados son interesantes para poder tener el debate de la política pública. Miren, por eso 15 minutos técnicos, después entramos en la cosa más práctica. En general, todas las pruebas que nosotros tenemos son estandarizadas, y son pruebas que permiten el análisis de los resultados de toda la población. Son pruebas que están normalizadas a nivel nacional y son censales, no son muestrales. Muchos países hacen pruebas muestrales. No se gastan esta cantidad de recursos en medir a cada niño. Nosotros medimos cuarto, octavo, segundo medio y cuarto medio. Y ahora también empezamos a hacer una prueba de lenguaje en primero básico que también por ahora es muestral, pero se pretende que sea censal. Esto se hace con distintos objetivos. Yo no puedo decir, bueno, yo quiero seleccionar solo a los mejores, quiero ordenar a la población, quiero hacer un diagnóstico de conocimientos, quiero pasar un examen. Y en general nosotros lo que estamos haciendo es ordenar a la población y tener un diagnóstico del nivel de conocimiento. Por lo tanto, nos vamos entre esta y esta. Nos interesa mucho si pasaron un examen o no, es decir, si lograron un determinado nivel, y nos interesa mucho si solo seleccionar a los mejores. En alguna medida la PSU hace un poco eso, pero lo hace a través de una campana de Gauss, una curva de distribución. Solo eso para entender primero que nuestras mediciones con las cuales nosotros medimos la educación, en realidad lo que queremos y hacemos es una distribución de la población. Eso es lo primero. No estamos diciendo de antemano estos cumplieron y estos no cumplieron. Con el CINSE no podemos decir hoy día los niños de cuarto básico pasaron cuarto básico. De hecho, el 80% de los niños de cuarto básico que la prueba no pasa cuarto básico. Si es oportuno mirar los contenidos, vamos a entrar en esta discusión. Miremos el CINSE. Perdón, el ruido. El CINSE, hay un CINSE nuevo que comienza en el 99, por lo tanto toda la discusión sobre el resultado la podemos hacer desde el 99 en adelante. No la podemos hacer hacia atrás. Hacia atrás teníamos otro modelo que recién parte del año 99, cuando empiezan a tener los alumnos de cuarto básico, recién el nuevo currículum que se implantó a principios de los 90. Mide los logros de los objetivos fundamentales que tenían los niños de primero a cuarto básico, de acuerdo al enfoque curricular, y se introduce un nuevo sistema de medición, que para ustedes que estudian ingeniería es interesante mirar también el sistema, se llama IRT, que es la teoría de respuesta libre. Se lo voy a explicar un poquito. Esa teoría dice que hay como una respuesta y un ámbito de medición correcto. Vamos a entrar en detalle. Y lo que hace es que cada una, las pruebas tienen siempre 3 niveles. Y podemos decir, los niños están en nivel inicial, en nivel intermedio o en el nivel avanzado de un contenido determinado. Por ejemplo, si yo digo que los niños de matemáticas en cuarto básico deben sumar con reserva, ¿ya? Yo puedo decir, el nivel inicial es que sumen con reserva 2 dígitos. 4 más 8, 12. La reserva realmente no hay resultado. Una más simple. 12 más 9. Es muy sencillo, son 2 cantidades que los niños además tienen concepto de número, pero yo podría sumar con reserva del nivel intermedio, sumando 1500 más 1240 más 340. 3. Y podría tener un nivel avanzado en el cual yo dijera sumar con reserva pero con una incógnita.
Y entonces yo le pongo el resultado y le digo, deme el medio, y entonces hago una resta para poder sumar una reserva. Se establece, por lo tanto, a nivel de cuarto básico, lo mismo va a ser para octavo, para segundo medio, niveles de aprendizaje. Y uno dice, está en nivel inicial, que básicamente en el CIMSE quiere decir estar entre el primero y el segundo básico. Estar en nivel intermedio, que quiere decir estar terminando el tercero básico, estar en nivel avanzado, que quiere decir estar en cuarto básico. Por lo tanto, si uno dijera, ¿qué nivel queremos que los niños estén? ¿En cuarto básico? En avanzado, ¿cierto? Vamos a ver después los resultados. Son preguntas más desafiantes, bueno, no los voy a explicar, una pregunta más técnica. Entonces, dejan fuera preguntas elementales, entonces se hacen un sistema en que primero se pilotean las preguntas, y las preguntas muy elementales que el 100% contesta correctamente se sacan, porque no tienen factor predictivo. Y lo otro es que no todos los niños contestan todas las preguntas. Por eso técnicamente es tan importante hacer un análisis correcto de la comparabilidad. Hoy día, desde el año 2006, se hacen todos los cursos, en cuarto todos los años, y en octavo y segundo medio se hacen alternados. Y hay información agregada por asignatura y se hace un informe por colegios y no individual. Muchas personas dicen, ¿por qué el CIMSE no me entrega la información de cada niño? Se lo voy a explicar técnicamente por qué no se puede entregar, a menos que se nos cambien cómo está construido el día de la prueba para que tenga un factor de respuesta correcta a lo que el niño está entregando en su información de la respuesta de la pregunta. No hay obligatoriedad de entregar al padre, y esta información se usa también para distintas medidas o distintas acciones que tiene el Ministerio de Educación de incentivo a los profesores. No sé si alguno le escucharon a alguno de los otros expositores hablar del SNEP, que es el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de la Escuela, que es como un sueldo más por profesor al año, aproximadamente, que se entrega por 2 años a la escuela que alcanza un porcentaje de mejoría en el CIMSE, más un acumulado de calidad también referido al CIMSE, por nivel socioeconómico. ¿Cuál es la pregunta del año 1996, antes de esta reforma, y una después? En Chile, cuarto básico, ¿en qué estación estamos? Corresponde a los meses de septiembre, octubre, noviembre. Ustedes dirán, un niño cuarto básico, ¿cómo no va a ser? Esa es una pregunta de antes de la prueba, y esta es una pregunta después del 99 en que se hacen preguntas más difíciles. La primera pregunta la había contestado la mayoría bien y había sido eliminada en esta nueva teoría. Por lo tanto, aquí dice el dibujo muestra la pared de un pozo cavado en el norte de Chile, en la cuarta región, se ven restos de objetos enterrados que pertenecieron a los habitantes del lugar. Por lo tanto, aquí tienes una habilidad de reconocimiento en un gráfico, de lectura, mientras más abajo están los objetos más antiguos, por lo tanto tiene que haber también un concepto de tiempo, de espacio. ¿Qué características en común tenían los habitantes de ese lugar? Vivían de la pesca, conocían el vidrio, eran nómades, eran agricultores. ¿Qué sería? Eran agricultores, ya. Y de acuerdo a la ubicación geográfica de la excavación y los materiales encontrados. ¿De qué pueblo son los objetos enterrados más abajo? De las diaguitas, gracias. Pasaste cuarto básico, bien. ¿Qué significa esta teoría? Antes, mucho de la evaluación que ustedes tienen en la universidad es como la teoría clásica. Una pregunta, un punto. Y ustedes les suman las preguntas, si acaso les restan las preguntas incorrectas para corregir un poco el azar y dar un puntaje final. Entonces, antes el promedio se explicaba por la construcción que se decía el 65% del logro, es lo que se buscaba en cuarto básico, el 60% en octavo básico, y se aplicaba un conjunto grande de preguntas y se esperaba, se testeaban primero las preguntas para que el promedio alcanzara ese 65% y se aplicaban esas pruebas y se ordenaba la población. Muchos profesores en la universidad hacen eso, dicen, yo quiero el 60%, ahí voy a poner el 4% y después distribuir. Lo han escuchado un montón de veces. O fija más arriba y dicen el 80%, voy a cortar y en el 80 hasta el 4% y ahí se distribuye. La teoría lo que hacía es que el nivel de dificultad podía variar cada año. Y de hecho uno lo sufre como alumno y dice, este año me tocó una prueba mucho más difícil que el año pasado fue una prueba muy fácil. Cuando uno ve los exámenes de los años anteriores, dice, ¿por qué un examen más difícil me tocó? La idea para hacer comparabilidad de año en año es que la prueba sea comparable, y eso implica que en la exigencia
tanto la teoría clásica no servía. Los puntajes no eran comparables, pero sí era más fácil de entender. Cuando le pasaban los resultados globales, tuvo un 80%, tuvo un 65%, tuvo un 35%. Si te dicen un 35%, te dicen no fue mal. Si tú dices un 60%, no fue más o menos. Y 80% no fue bien. Eso es fácil de entender para las personas. Si yo les digo 250 puntos de CIRSE, nadie sabe. Un papá que entiende de 250. Ahora tú sabes, porque este año hemos sido bombardeados de qué significa cada puntaje. Pero nadie sabe lo que significa. En la PSU sabemos un poco más porque está tumbada en la piel de las personas cada vez que pasan, pero vamos a ver qué significa también cada uno de esos puntajes. ¿Qué significa esta teoría que está detrás hoy día? Es que hay una habilidad o conocimiento que se puede ordenar en una línea de más o menos habilidad. Entonces tú dices, hay un nivel inicial de la habilidad y hay un nivel avanzado de esta misma habilidad. Entonces yo puedo medir el avance. Y lo que me interesa desde el punto de vista educativo no es saber si lo sabe o no lo sabe, sino qué sabe en este continuo de esta habilidad. Por lo tanto, si yo voy a ver suma con reserva, ¿qué sabe en este continuo? ¿Lo sabe inicial? ¿Lo sabe intermedio? ¿Lo sabe avanzado? En el CIRSE 3 niveles, en PISA 4 niveles, en TIMSS 4 niveles y en PISA 5 niveles. Porque se puede hacer más sofisticado o menos sofisticado para ver esta continuidad en el tiempo. Todas las pruebas internacionales usan este mismo modelo, por lo tanto podemos compararnos con pruebas internacionales también. Supone que el nivel de dificultad y de discriminación de una pregunta siempre es la misma. Es decir, si yo le hago una pregunta a un niño, siempre si me la contesta correcto, que esa pregunta refiere al nivel inicial. Tengo un banco de preguntas que puedo construir y puedo calcular la habilidad de las distintas personas. Entonces puedo decir si acumuladamente corresponden. Y esto es lo que está detrás de IRT, que es más interesante. Usted, por ejemplo, este caso respondió 7 respuestas correctas. Las 3 primeras eran de nivel inicial, las 4 segundas eran de nivel intermedio y las 3 últimas de nivel avanzado. Respondió 7 correctas. El segundo caso respondió igual 7 correctas, pero eran 3 de nivel inicial, 4 de nivel intermedio, ninguna de nivel avanzado. Y como ustedes ya pasaron el curso de estadística, esto hace que se desvíen a 1,5 desviaciones estándar de la media. Eso es decir, que si en la media de esta prueba están 250 y la desviación está en 50, este niño A, con esas 7 respuestas correctas, tuvo 320 y tantos puntos, y este niño B tuvo 200 puntos. Y tuvo 7 respuestas correctas. Entonces, lo que la prueba quiere medir, por eso permite, es ver los niveles iniciales. Entonces, este niño, si lo miramos aquí, este niño está en cuarto básico y este niño está terminando segundo básico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, la correspondencia, ustedes saben más o menos, la correspondencia a CIMSE-PSU, 350 puntos son más o menos 700 puntos, correspondencia porque se han corregido la escala, ¿no? Entonces, ¿qué lo significa? Que nosotros tenemos que, si un niño está en 250 puntos, más una desviación estándar, es decir, si está en 300 puntos, el promedio, por ejemplo, del Colegio de los Olivos se busca a una desviación estándar sobre la media, y eso quiere decir que el alumno promedio de los Olivos tiene mejor rendimiento que el 84% de los niños del resto del país. Son básicamente matemática, porque la prueba lo que hace es después normalizar y dicen 250 hasta en la media y va a describir. ¿Qué ha pasado? Bueno, así se construyó en el año 1999, así partió, media 250, desviación estándar 50. Hoy día la media está corrida en la prueba de lenguaje a 267 puntos, si no mal recuerdo, un poquito más adelante, y la prueba de matemática en 254. 4 puntos no es ninguna diferencia, por lo tanto, no es significativa esa diferencia, por lo tanto, desde el año 99 nosotros no hemos tenido ninguna mejoría en matemática. Y sí hemos tenido mejorías de 10 puntos y un poquito más en lenguaje. ¿Qué nos permite el IRT? Obviamente un modelo estándar internacional, limitaciones de temas de medición, ustedes después lo pueden leer esto. Permite estudiar confiabilidad de las regiones también de la prueba y nos puede decir cuándo una diferencia es significativa. Por ejemplo, un colegio que pasa de 190 puntos a 210 puntos.
o a 205 puntos para ser más exacta, no es significativa la diferencia. Porque en esos rangos, el puntaje más bajo necesitamos al menos 15 puntos para que la diferencia sea significativa. Lo mismo pasa en los niveles altos. En el medio, con 7, 6 puntos, es significativa la diferencia. Eso lo da la conclusión de la prueba y se informa cada año cuáles son los rangos de confiabilidad de las reacciones. Facilita comparabilidad, permite preguntas abiertas también. Las pruebas hoy día tienen preguntas abiertas que se corrigen por pares de expertos, con rúbrica, que es, se dice, esta pregunta tendría que haber tenido esta respuesta escrita, y entonces esta respuesta A es nivel inicial, la respuesta B es tipo nivel intermedio y la respuesta C es tipo nivel avanzado. Lo corrigen 2 personas. Si las 2 personas corrigen lo mismo, sigue adelante. Si las 2 personas no corrigen lo mismo, va a un tercero que adivina. Por tanto, se puede hacer preguntas abiertas. Las pruebas internacionales tienen más que las nacionales. Y si bien requiere pruebas unidimensionales, se están desarrollando temas multidimensionales, porque hoy día estas pruebas miden una competencia o una habilidad, y más adelante se espera que midan habilidades complejas, especialmente en segundo medio, donde uno necesita, por ejemplo, habilidades de comprensión de nivel metacognitivo y no solamente habilidades de reconocimiento de memorización, que son habilidades iniciales. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? En cuarto básico del 2002, teníamos que entre 111 y 226 puntos era el nivel deficiente, el nivel básico entre 227 y 267, acuérdense que el 250 es el promedio, intermedio entre 268 y 310 y alto de 311 en adelante. Y estas categorías, políticamente el año 2006 se redujeron a 3. ¿Y qué se hizo? Se dejó el nivel intermedio y alto y estos dos se juntaron. ¿Para qué? Para no mostrar esa categoría, en la cual había muchos niños, que es la categoría que internacionalmente se llama bajo el nivel mínimo, que es en las pruebas internacionales es el nivel 0. Entonces nosotros tenemos un nivel que esconde el nivel 0. Y en ese nivel, saqué la transparencia que estaba ahí, en ese nivel, en el año 2006, había un 34% de los niños, que es el nivel bajo, el nivel mínimo, que es el nivel inicial, entendiendo que el nivel inicial es mediados de o finales de segundo básico. Si me quieren interrumpir o tener alguna pregunta, lo dicen, si algo no se entiende. Entonces, cada estudiante responde solo, es una cosa técnica y importante también, una parte, no responde todo. Por lo tanto, por eso se pueden dar información individual, porque la prueba está compuesta en total, por ejemplo, en lectura por 111 preguntas, en comprensión del medio en 63, en matemáticas 78, en comprensión del medio 91. Pero en cuarto básico los niños solo responden 34. Entonces tú dices, pero de las 34 a las 78 en matemáticas, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo que hacen es que hay preguntas que tienen igual nivel de dificultad y se ordenan. Entonces tú dices, de estas 78 preguntas, hay 30 iniciales, 30 intermedias, 30 avanzadas, menos que no es una clara suma, pero si fueran 90, y a cada niño le tocan preguntas de nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Pero como no son iguales, no podemos asegurar que el resultado de un niño de 2.25 sea igual al otro niño de 2.25. ¿Ya? Por eso no se pueden técnicamente, porque las pruebas son hoy día matriciales. Es decir, el conjunto de todas las pruebas de una sala de clase da el resultado de la sala de clase. Se entiende que aquí hay un conjunto de personas que responden a una prueba, por eso el resultado de la sala de clase sí es comparable, pero no el resultado de cada niño. Para poder hacer el resultado de cada niño, cada prueba debería ser comparable a la otra. Y sí son comparables, pero no podemos asegurar el nivel en ese ejemplo que les ponía de las 10 preguntas, que las 3 primeras más las 3 segundas sean lo mismo en todas las formas. ¿Sí? ¿Por qué es así? ¿Por qué no se aplica a todo el mundo de esta prueba? Básicamente porque los niños están 1 hora y media contestando 34 preguntas. Cuarto básico tienen 9 años. Más tiempo no podrían contestar más preguntas. Para poder medir todos los rangos de las preguntas que tú necesitas medir en el currículum de cuarto básico, necesitarías que pasaran 63 preguntas en lectura, 78 preguntas en matemáticas.
Entonces, el curso, en el fondo, hay las 4 formas, son como permiten medir todo. No, cada niño no responde todo. Hay niños que pueden no tocarle geografía, perdón, geografía no, pero pueden no tocarle en la prueba matemática un ejercicio de ángulos, pero él sí le puede tocar el reconocimiento de triángulos. Pero no son equivalentes. Una cosa está midiendo triángulos, otra está midiendo ángulos. No son lo mismo. Las dos son de nivel inicial, por ejemplo, pero no estamos midiendo el mismo contenido. Entonces, para poder medir el contenido, por ejemplo, el objetivo de la prueba es medir los objetivos fundamentales y contenidos mínimos, es decir, medir el currículum nacional. Y si tú quieres medir el currículum en el cuarto básico, tienes que medir todo el espectro del currículum, o al menos lo fundamental del espectro del currículum. Para eso, los niños deberían contestar un set de preguntas mucho más grandes. Y la verdad es que no tienen capacidad para contestarlas. La prueba tiene algunos problemas estructurales también. Como no tiene consecuencias individuales, tampoco hay tensión por contestarlas. La atención normal, la ansiedad personal, digamos que mejora el aprendizaje y mejora también el resultado. Incluso hay colegios de los cuales los octavos básicos hacen unos gallitos con los directores de los colegios contra fiesta de fin de año o CINCE. Y existe, ¿eh? No creen que existe, es decir, no, directora, contestamos máxima de fiesta de fin de año. Y unos gallitos ahí muy especiales. Entonces, la prueba desde el punto de vista de política pública podría ser perfectamente una prueba muestral y nos daría información sobre la calidad y quizá todos estos factores externos de segregación, de reorganización de los niños, de selección, no estarían tan presentes en la sociedad hoy día con estos rankings que hacemos de resultados. Bueno, y ahí están ustedes más o menos, tienen los niveles iniciales, por ejemplo, en matemática 232 puntos o menos, en el intermedio 233 o 285 y 286 puntos o más. Esta es la lectura que yo les decía que habíamos partido en 250 acá en el año 99 y hoy día estamos en 263, 262, creo que llegamos a 265 en 2010. Y en matemáticas no hemos avanzado nada, esa diferencia no es significativa de esos 3 puntos. Ahora, es fundamental avanzar primero el lenguaje, así que está súper bien. Si los niños no leen, no pueden contestar una prueba de matemática. Por lo tanto, el avance del lenguaje ha sido significativo y eso es bueno. El avance del lenguaje lo que creo yo que responde, si ustedes miran dónde está el cambio del tema del lenguaje aquí, está después del 2008 en que se introduce la sumisión preferencial. Y lo que se hace ahí fundamentalmente es decirle a los profesores, ningún niño, y así, ningún niño puede no pasar segundo básico sin leer. En el año 2000 yo trabajé en unas escuelas críticas de Santiago, que se les llamaban críticas porque tenían 200 puntos, programa de intervención, el 50% de los niños de cuarto básico no leían. No leían. No es que no deletreaba, no leía, no entendía lo que leía y eran increíbles porque ustedes le ponían cosas en la pizarra y las copiaban perfecto, no tenían ni idea de lo que habían escrito. 50%. Hoy día tenemos segundo básico todos los niños leyendo, lo que no quiere decir que en cuarto básico de nuevo no sean analfabetos funcionales, es decir, que la escuela haya trabajado tampoco con ella, que en cuarto básico deletreen, que no entiendan lo que leen, cuando en cuarto básico ya deberían entender lo que lee la comprensión lectora. Voy a avanzar un poquito más. Mostrarle algunas preguntas. Cuarto básico, porque después quiero comparar con el nivel de dificultad de Teams para que ustedes vean también qué estamos comparando con qué. Dice una proporción de bebidas, da una figura por cada 3 tapas marcadas. Ramón tiene 6 tapas marcadas, ¿cuántas figuras tiene que dar por las 6 tapas marcadas? El 69% de la población contestó correctamente. Eso significa que es nivel básico y eso significa que esta prueba le otorga más o menos 200, 210 puntos a ese niño que lo contestó correctamente. La prueba de nivel intermedio, la pregunta de nivel intermedio, Marcela tiene una colección de 184 estampillas, de las cuales 52 son de América, 65 europeas, además de África. ¿Cuántas estampillas de la colección de Marcela son de África? Hay un tema de resta, el 55%, esta es una pregunta de 230, 240 puntos. ¿Y cuál de los siguientes problemas podría resolver Ricardo multiplicando 6 por 12? Tengo 6 platos con 12 galletas cada uno, tengo 6 autitos rojos y 12 azules, tengo 12 lápices de color de mi estuche, necesito 6, tengo 12 bolitas y reparto entre mis amigos.
Aquí hay un tema no solamente de saber la multiplicación, sino que también tiene que ver con el reconocimiento de cómo esto tiene que ver con la realidad. El 44% contesta correctamente, esta sería una pregunta de 300 puntos. Por lo tanto, cuando tenemos un resultado, es la suma de puntajes que otorga cada pregunta dividida por el número de preguntas. ¿Sí? Hasta el cuadro que les quería mostrar antes. En el año 2002, el 35% de los niños eran de nivel deficiente, de nivel básico el 29%, de nivel intermedio el 24% y en el alto el 12%. Lo que se hizo fue apuntar aquí, algunos del nivel básico los pasaron a nivel intermedio y entonces quedamos con este porcentaje ahí arriba, mucho más. Si ustedes se acuerdan, lo corrieron en el nivel intermedio un poquito más abajo y entonces en el intermedio hay un porcentaje mayor. Octavo básico, para que solo lo recuerden, con una cierta cantidad de dinero, Pedro alcanza justo para comprar 5 dulces en el almacén, pero un día los dulces suben a 30 cada uno. ¿Cuántos dulces le alcanza a Pedro? Esta le da 180 puntos. En el 31 días, Carlos trabaja 25. Si durante los días de trabajo gasta 380 diarios en locomoción, ¿cuánto gasta en movilizarse por razones de trabajo? Le otorga 250 puntos, es una multiplicación directa. Y un kilo de asado cuesta 2.400, se compró 3/4, ¿cuánto? Eso le da 340 puntos. Recuérdenla, porque se las voy a mostrar un poco más adelante. Octavo básico, 15 años. Estamos preguntando una división simple, porque aquí la única complejidad es el manejo de la fracción, y la deberían haber aprendido en el cuarto básico, porque es contenido del cuarto básico, las fracciones. Y en segundo medio, ¿en cuál de esas cajas hay más probabilidad de sacar sin mirar una bolita negra? Es una pregunta a nivel bajo, nivel inicial. La contesta, por lo tanto, un porcentaje alto de la población. Ahí tenemos 175 puntos. El 10% de 200 es igual a 240 puntos. 15, segundo medio, estamos hablando de 17 años. ¿Ya? Nivel alto, segundo medio, 17 años, Daniela tiró 8 veces un dado no cargado y en todos obtuvo 5. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento obtenga 5? Es una pregunta de 340 puntos. Probabilidades es un tema que se pasa en séptimo y en octavo básico. Voy a hacer el panorama de TIMSS al tiro para que empecemos a comparar cuando nos comparamos internacionalmente. Nosotros tenemos 387 puntos, la prueba TIMSS del 2003. Chile decidió no seguir participando en esta prueba porque para que íbamos a seguir repitiendo los resultados malos que teníamos internacionales, entonces dije, no, hagámoslo más adelante. PISA, cuando entramos a la OECD, estamos obligados a hacerlo, entonces estamos siguiendo la medición de PISA y espero que TIMSS volvamos a sumarnos a la evaluación de TIMSS. Porque son otros países, no es solamente países de la OECD. Aquí hay países que están debajo de nosotros, como Marruecos, como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana, Sudáfrica. Y obviamente todos los demás están sobre nosotros en términos de resultados. 387, de una Singapur 605. Miren esto, yo siempre hago este ejercicio, nosotros estamos aquí. Esta es la prueba 2003, esta es la prueba 99. Esta es el que les fue peor, este es el niño promedio, este es el que les fue mejor. Y les pido que hagan este ejercicio mental de nuestro niño promedio en Singapur, en Corea, Hong Kong, en Rusia, en Eslovaquia. No existe. No existe. El niño de 250 puntos no existe. No. Pero nuestro mejor niño, ¿quién es? Es de los malitos, nivel inicial. Este es nuestro problema. Nuestro problema no es solamente que hoy día nosotros hablemos sobre los resultados en nuestro país, sino nuestro problema está en que nuestros resultados internacionales muestran que nuestra capacidad de responder desde el punto de vista del aprendizaje de los niños es muy baja. Ahora, yo después voy a dar una hipótesis por qué creo que esto sucede. Voy a terminar de mostrarles simplemente de qué se trata. ¿Recuerdan las preguntas anteriores? Una pregunta de nivel avanzado de octavo básico. La prueba se aplica en matemáticas de octavo básico. Espérense, vamos a tirar un avanzado de octavo. Ese es el avanzado de octavo, ¿se acuerdan? Ya.
cuadro, primero rellene cuántos pequeños triángulos tendrá la figura 3, luego determine cuántos triángulos se necesitarían para completar la figura 4, tiene que imaginársela. La secuencia de figuras se extiende hasta la séptima figura, cuántos triángulos se necesitarían, y se extiende la figura hasta las 50 figuras. Explique una manera de encontrar el número de triángulos que se necesita sin tener que dibujar. ¿Ya? Pregunta del 3/4 del asado del fin de semana, el que están preparando ustedes con la chelita del fin de semana, versus extra. Entonces, claramente, nos va mal. Porque nosotros, nuestra medición, está mostrando competencias de nivel muy inicial y las pruebas internacionales están midiendo competencias avanzadas. Ahora, la pregunta uno diría es que no están midiendo internacionalmente con un currículum distinto, y vienen a Chile y nos ponen pruebas muy exigentes, ¿no? Las pruebas TIMSS y OSD se homologan en términos de currículum y solo se mide lo que es comparable en todos los países. Y el estándar de que cada país declaró. Esta pregunta responde a que Chile dijo que en octavo básico los niños son capaces de hacer inferencia, de construir, por lo tanto, en este caso, una pequeña fórmula para poder calcular cuántos estarían en la figura 50, y si no, al menos debería poder contestar el nivel inicial, el nivel intermedio y el nivel avanzado de la misma pregunta. Esta es una pregunta que mide los 3 niveles en la misma pregunta. Entonces, no es que nos vengan a medir con otro currículo, que nuestros niños no están preparados porque el currículo sea distinto, o porque en los otros países enseñan de otra manera, ¿no? Nosotros declaramos ese currículo, pero casi no lo estamos cumpliendo. Y en nuestras pruebas no estamos evaluando ese currículo, estamos evaluando un currículo mucho más sencillo. Si evaluáramos el currículum que decimos, nuestras pruebas deberían ser más difíciles, el desastre sería aún peor, y lo más seguro es que el desastre sería lo que pasa aquí. Es decir, que nuestro mejor niño, yo siempre trabajo en un colegio inglés, que se aprecia, es un colegio de buenos resultados, y está en la ABS, la Asociación Colegio Británico, y entonces el RACE, todo eso uno dice, ¿dónde están los alumnos del RACE? O del Tranaster, o del Crepos, no sé si algunos estudian en un colegio inglés, o el Alonso Ercilla, o y otro, la Ancura, que tiene un buen resultado, o los que salen, la Niruet, los que salen en el primer puntaje, ahí pues. Ese es el puntaje que alcanza. Y ese, los signos prensa le dan cancha y lado. ¿Ya? No les voy a mostrar muchas cosas más porque si no, no vamos a alcanzar. Estos son los resultados del año 99 de octavo básico. Lo mismo pasó en el año 2003, no hay mucha diferencia. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahí hay una rayita negra y arriba. Esa es de nivel avanzado. Esa. Ahí. Entonces, aquí está el punto rojo. Después, esta es el nivel alto. El nivel más selectivo son las habilidades desde lo mínimo en octavo básico hasta lo adecuado en octavo básico. Ahí. Y ahí la rayita para suma, todas las demás son inferiores, estas son inferiores a cuarto básico y estas no son, quiere decir son niños que no contestan. Es decir, hay niños que la prueba puede salir en blanco, no porque no quiera contestarla, porque no puede contestar ninguna pregunta. Ahora, siempre se dice, bueno, Chile tiene un problema en el resultado porque nuestros ingresos son más bajos. Esta es la curva de la tendencia de todos los países, y uno puede ubicar a todos los países respecto al promedio de todos los países de acuerdo a su nivel per cápita. Esto está tomado por los ingresos per cápita del año 2000 en dólares comparables del año 96, y estos son puntajes del TIMSS del 2003. Y lo que pasa en Chile es que tenemos, respecto a lo que tendríamos que tener, 82 puntos por bajo respecto a nuestros ingresos. Yo sé que ustedes han discutido el tema de los ingresos, porque el promedio nacional, etc. Pero estos son puntos interesantes para mirar. Ya, digamos que esta es una medida muy gruesa, y que esto no, porque el ingreso per cápita del país esconde otros términos. Miremoslo de otra perspectiva. Entonces, digamos, ajustado por proporción de niños desavantajados en la escuela. Entonces, digamos, no comparemos todos juntos, sino que, digamos, bueno, son nuevamente los ingresos, son los puntajes del TIMSS, pero corregidos por niños desaventajados, es decir, homologuemos. Igual tenemos 71 puntos de menor resultado. Corrijámoslo por la escolaridad de los padres, porque decimos igual nuestro origen
puede ser la baja escolaridad de los padres original, que esté afectando fuertemente el resultado. Igual estamos por bajo del promedio que nosotros deberíamos alcanzar en esta prueba internacional. Por lo tanto, la evidencia muestra claramente que ajustado por escolaridad de los padres, por ingresos per cápita, por niños con más dificultades, siempre estamos por bajo. ¿Sí? ¿Se ha hecho una correlación con la distribución del ingreso? Sí, sí, se han hecho. Y yo pensé que en algunas otras les habían mostrado, no me metí el tema de distribución ni movilidad intergeneracional y todo lo que se ha estado discutiendo últimamente, pero hay evidencia súper clara de que siempre estamos debajo del promedio. De hecho, hay curvas que muestran por nivel socioeconómico y todas las curvas por nivel socioeconómico siguen estando bajo, aún por nivel socioeconómico alto. Este es Chile, este es Singapur, ustedes tienen aquí Malasia, que les voy a mostrar un poquito más adelante en términos del rendimiento de la alumna en la alumna. Y brevemente PISA, vamos a mostrarles unas cosas finales y vamos a discutir y preguntar algunas cosas. PISA sí se evalúa cada 3 años ahora en Chile, entramos a OECD. También se evalúa a los 15 años. Se evalúan 3 dominios, siempre lectura, matemática y ciencia. Y hay un dominio principal. En el caso del 2009 fue lectura, el 2006 fue ciencia natural, el 2000 fue lectura. El resultado PISA 2009 es el que más se ha comentado porque mejoró significativamente a nivel internacional y comparativamente mejoró mucho respecto a otros países porque tiene su foco en lectura, que es súper coincidente con nuestro CILSE, que también mejoró en lectura del 2008 al 2009. No participó en la evaluación del 2003, que era foco en matemáticas, y ahora la del 2012 va a ser foco en matemáticas, que te aseguro que no vamos a subir nada. Entonces, en PISA, también para tener una comparación, PISA nos permite mirar países del hemisferio. Nosotros tenemos 384 puntos, que son similares a los de Argentina y los de México. Por bajo nosotros en el hemisferio sur está Brasil, Perú y el promedio de Latinoamérica. Y por sobre están países desarrollados, Estados Unidos, Finlandia y Portugal, o el promedio de OECD. Aquí está Chile, 449 puntos, y todos estos otros países están por sobre, estamos a 50 puntos del promedio de OECD. Y, por supuesto, cuando uno se compara, uno dice, bueno, pero el resto del barrio está más abajo, entonces no estamos tan mal. Pero PISA nos muestra algunas cosas interesantes que vale la pena mirar. Chile, nuevamente, igual que TIMSS, tiene muy pocos niños en los niveles superiores. Les recuerdo que PISA tiene 5 niveles más 1, 6, y TIMSS tenía 4 más 1. Y si ustedes ven la proporción, por ejemplo, en Shanghai, de 4% versus el 31% en el nivel inicial, nivel 1 y bajo 1, y el 19% versus 1%. ¿Son más desiguales las economías o las poblaciones de Shanghai y de China, de la OECD? Es una pregunta que está a la base, y después voy a tratar con parte de transparencia de mostrarles si hay alguna asociación en ese tema. Los resultados de lectura de PISA fueron los que subieron, de 410 a 449, sus 40 puntos fueron súper significativos cuando el promedio de la OECD no se movió. Entonces, eso ha sido una súper buena noticia y coincidente con las noticias del CIMSE de Chile. Aquí está el desempeño por lectura. Igual nosotros en el grupo socioeconómico más bajo no tenemos ningún niño que lee nivel 5 o 6 ni nivel 4. Todos nuestros niños pasan del 3 hasta el menos 1. En el socioeconómico alto tenemos niños en el nivel 5 y 6 y todos los demás se distribuyen. Esto muestra un tema bien interesante para la política pública, que es lo que está pasando, porque tenemos que mirar cada uno de en términos de sus resultados. Y esto también está por niveles socioeconómicos, y aquí lo que nos muestra es que el nivel socioeconómico en PISA alto incluso disminuyó un poco, y lo más interesante fue que en realidad lo que hemos hecho en las pruebas internacionales y en la nacional es que la cola se ha corrido, es decir, lo que les iba mal se ha corrido y hemos tenido por lo tanto una mejoría aquí significativa del puntaje en estos niveles. Lo mismo pasa en los desempeños de lectura, entre 2000 y el 2009, y la variación de puntaje en matemática nula. Y en la OECD tampoco, pero los promedios normalmente no se mueven, pero nosotros no nos estamos moviendo porque tampoco estamos moviéndonos aquí. Esto es matemática, nuevamente Shanghai versus Chile. Nosotros
0% en el nivel 5, 6, un 1% en el nivel 5 versus China. Puse China porque hace un par de años tuve la oportunidad de ir a Shanghái y no podía creer lo que están haciendo los chinos en educación. O sea, realmente nosotros decimos, bueno, el tema de la pobreza. En China hay mucha pobreza. Y estos son los resultados de la aprendizaje. Y PSU, solamente un punto de la PSU, porque a veces nos van a gloriar de 700 puntos, todos los que están aquí obtuvieron, pero 700 puntos en matemática implica la desviación estándar son 19 puntos, 19 preguntas, la media son 17 preguntas, es decir, 500 puntos contestar 17 preguntas buenas de 70. Eso significa 500 puntos. El lenguaje es más, y la historia es más, pero en biología, en química, en física y en matemática, esas son las preguntas. Por lo tanto, un alumno de 700 puntos tuvo 36, 46, 53 preguntas de 60. Y son top. ¿Sí? 700 puntos son 2 desviaciones estándar de la media. Es decir, estamos en el 5% de los chiquillos más inteligentes de Chile, más capaces de Chile, todos los sobre 700. Y esos sobre 700 no contestaron las 70 preguntas buenas. Contestaron 50, 56 preguntas buenas. Entonces, claro, ordenamos a la población, pero estamos escondiendo calidad. Y lo que yo quería conversar con ustedes en el cierre, algunas conclusiones. Uno, hemos tenido un discurso de desigualdad, de que el tema de la desigualdad y el origen de la desigualdad y la cuna es la explicación. Pero que hay mucha esa explicación, pero lo que tenemos de fondo y de base son escuelas malas. Independiente del origen de los niños, nuestras escuelas son malas. Nuestros profesores, mayormente, no hacen la pega bien. Este es Chile en su distribución, en este caso de PIMS, y les puse a Malasia, que tiene el mismo mal nivel de distribución de ingresos que tenemos nosotros. Y está corrido significativamente respecto a nosotros en términos de resultados. Y la distribución del ingreso es igual de mala, que en el índice Gini 2 puntos por abajo, que es nada. Malasia con Chile, bien parecido. PIMS del 2003. Se dice el origen de los padres, la educación de los padres es el problema. En Chile, padres con hijos, padres de universitarios, puntaje de los niños 465 puntos. Puntaje de los padres que tienen educación primaria o menos 334. Malasia, primaria o menos 485. Superior a universitario 554. Y miren la diferencia entre ese punto y este. 59 y acá 131. Entonces, la teoría de que en realidad el origen, la desigualdad de origen, es la que determina, es cierta hasta que la escuela empieza a trabajar. Por eso todo el tema de educación preescolar es tan importante, porque tenemos que iniciar mucho antes para corregir origen, pero una vez que la escuela empieza a trabajar, la escuela tiene que ser capaz de corregir desigualdades. Y lo que pasa en nuestro país es que tiene el discurso o la excusa de que la escuela no es responsable de esas desigualdades. Y la escuela sí puede corregir. Corrige en Malasia, corrige en Singapur y corrige en muchos otros países. En Shanghái corrige. Permite que los niños que vengan de niveles más desfavorecidos tengan en la escuela la capacidad de aprender. Y eso es lo que tiene que hacer la subvención preferencial hoy día, y lo que tienen que hacer las políticas de trabajar con los niños desde más pequeños. Lograr que lo antes posible la escuela corrija. Pero la escuela chilena no solamente no corrige, sino que agranda esa diferencia. En cuarto básico, el promedio es segundo básico. Ustedes que están estudiando ingeniería o equivalente, el retorno de la inversión, pagamos 4, retornan 2. En octavo, los niños están en cuarto básico. Pagamos 8, retornan 4. En segundo medio, los niños ya llevan 10 años de escolaridad y están finalizando el quinto básico. Pagamos 10, nos
la escuela no solamente no corrige, sino que agranda. ¿Y eso a qué se debe? A algo que pasa dentro de la escuela, no a lo que pasa fuera de la sociedad, porque todos estos otros países logran hacerlo, logran corregir dentro de la escuela. Uno dice, bueno, en el tema de gasto, nosotros el problema es que no gastamos suficiente. Es cierto, estamos muy bajos por sobre los promedios de los países que les va mejor en términos de resultados, por ejemplo, en matemáticas en PISA. Pero hay evidencia clara que no es solamente un tema de gasto o de inversión, como lo quieren llamar. Este estudio es bastante antiguo, pero se han repetido y la verdad es que vuelven a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, se dice que los profesores ganan poco y eso es lo que determina que haya mala calidad. Independiente del sueldo de los profesores en los países en desarrollo, en un 73% no es significativa el tema del salario para la calidad. En nuestro país es un 54% no es significativo, es decir, tenemos profesores que lo hacen muy bien con el mismo salario y profesores que lo hacen muy mal con el mismo salario, pero muy mal diametralmente. En el mismo nivel socioeconómico nosotros tenemos, en el mismo nivel de vulnerabilidad, escuelas con 330 puntos y escuelas con 200. En el mismo nivel de vulnerabilidad. ¿Qué explica esa diferencia? La escuela. Lo que pasa dentro de la escuela. Entonces tenemos que focalizar en las políticas adentro de la escuela. Hay otras cosas que se dicen que tienen que ver con la formación de los profesores. En los países desarrollados la formación inicial de los profesores no es significativa, ya la tienen completamente corregida. En los países en desarrollo todavía es un valor importante. Tenemos que corregir lo que están formándose en las universidades. Son analfabetos. Le pasamos una prueba de geometría de cuarto básico a los profesores de básica en Chile y el 40% reprueba esa prueba de geometría de cuarto básico. ¿Cómo van a enseñar geometría en cuarto básico si reprueba el 40% de la prueba? No es que obtengan mal resultado, no es que la reprueban. Menos de 4. Y la otra discusión es el tema del gasto por alumno. Al parecer los países en desarrollo como nosotros es mixed feeling, tenemos que seguir gastando más. Ahí hay mucha más posición, pero por ejemplo, en el tema de la relación profesores-alumnos, en los países desarrollados no es significativa, en Chile empieza a no ser significativa porque decimos que tenemos que bajar el número de alumnos por sala. ¿Cuántos alumnos hay en una sala pública chilena? 27. En la sala particular subvencionada, 32. Ese es el promedio, esa es la verdad. A excepción de los 100, 150 liceos y escuelas de alto nivel, digamos, Instituto Nacional Carmela Carvajal, el Liceo Abate Molina en Chillán, o el Comercial de Punta Arenas, o el Liceo de Arica, a excepción de esos 100, 150 establecimientos están llenos y tienen 45 niños sentados en la sala, todo el resto del promedio es mucho más bajo. Por lo tanto, no hay un efecto que sea significativo en la explicación de la relación profesor-alumno. Estamos en promedios internacionales. Hemos avanzado, como les decía, en el tema de... No hemos avanzado en matemáticas, sí hemos avanzado en lenguaje. Y un último punto sobre el tema de los profesores. Yo soy profesora, esa es mi carrera de origen. Cuando yo salí de la universidad, yo soy la católica, supuestamente era la Facultad de Educación de Chile. ¿Ya lo escuché? ¿Ya? Trabajo clases en esta casa de estudio, así que no soy tan mal. Yo no tenía idea de nada. La verdad es que lo que aprendí en el colegio, de las asignaturas, era lo que yo sabía cuando salía a trabajar. En la universidad, de verdad, no aprendí nada de contenido. ¿Cómo tú enseñas un contenido con lo que tú aprendiste en el colegio? Si en el colegio lo aprendiste como una acción como instrumental para ti, para contestar la prueba y te lo olvidó al día siguiente, lo tienes que aprender en la universidad sistemáticamente. Tienes que entender, por ejemplo, la conservación del número. ¿Cuál es el problema de la decena a la centena? ¿Por qué al niño le cuesta tanto pasar de la decena a la centena? ¿Cuál es el concepto del número que está detrás? ¿Qué mejoría o qué avances desde el punto de vista neurológico tienen que suceder para que esos pasos se den? Un niño que queramos no va a tener conservación de número antes de los 6 años. Conservación de números quiere decir que tú eres capaz de entender esta secuencia numérica que va, al menos en los números naturales, del 1 hacia el infinito.
No lo va a entender porque si ustedes, por ejemplo, o no va a entender el tema, ustedes ponen no entienden todavía el concepto de cantidad, ustedes un niño de 6 años, tomen 2 plasticinas. Cubito de plasticina, ¿se acuerdan? Ahora no hay muchos cubitos de plasticina, pero antes había un cubito de plasticina así, quedando iguales. Dicen, ¿son iguales? Gracias que sí. Toma uno de ellos y delante de él hace una pelotita. ¿Son iguales? No, esta es más grande. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no conserva volumen. No es capaz de entender que ahí saca como foto, no tiene video. Miró la foto y a la foto siguiente vio otra foto. Y a la foto siguiente vio otra foto. Su cerebro todavía no está preparado para entender que fue una secuencia, que lo que partió al principio es distinto, sigue siendo lo mismo después, lo conserva. Bueno, eso los profesores tienen que entenderlo para trabajar y para justo en una cosa que se llama zona de desarrollo próximo, la teoría que impera detrás del currículum constructivista que tiene Chile. Justo tú te pones al lado del niño en el momento que estás justo para dar el paso, no antes y no después. Te pones en ese momento. Entonces, cuando el niño empieza a conservar, tú introduces ese concepto, no antes. Bueno, eso tenemos que aprenderlo en la universidad y no aprendemos esas cosas en la universidad. Y estos son los resultados de un sistema que tenemos de evaluación del desempeño docente y los profesores se oponen a presentarse. Y que es lo último que les voy a comentar hoy día. Y que es lo siguiente. ¿Ustedes saben en qué consiste? Los profesores les avisa este año le toca evaluación. Entonces le dice, señor profesor, prepare un portafolio, 8 horas de clase. Entonces el profesor dice los objetivos fundamentales, los contenidos mínimos, estas son las actividades que voy a hacer y prepara el portafolio. 8 horas de clase, no estamos haciendo memoria en una tesis doctoral, 8 horas de clase. Fíjense que en el año un profesor tiene que hacer 40 horas semanales, solo 8. Un quinto de la semana, tiene 38 semanales. Y después que hace ese portafolio, le dicen, lo vamos a ir a grabar, díganos cuándo. Entonces el profesor les dice, ya, vengan el próximo miércoles. Tiene el profesor la posibilidad de ensayar 50 veces con sus alumnos esa clase. Le graban 45 minutos. Entonces le puede dar todo tipo de incentivos a sus alumnos para que respondan la pregunta correcta. Puede chantajearlos con el Super 8 y decirles, si se portan bien, les doy un Super 8 a la salida. Porque todo es anterior. Y aún así, todo ese porcentaje de profesores están en nivel insatisfactorio y en nivel básico. Es decir, no son capaces, por ejemplo, de mantener la clase ordenada y con atención para poder aprender. No son capaces de hacer preguntas relevantes. Se equivocan en la secuencia de lo que están enseñando. No son capaces de seguir una planificación estructurada. No alcanzan a terminar los contenidos, etc. Y el 52% es nivel competente, que quiere decir que algunas veces lo logra. Porque este significa que rara vez lo logra, este que algunas veces lo logra y este que nunca lo logra. Solo 6,6% lo logra siempre, lo que se propone. Entonces, lo que tenemos hoy día es que con un sistema de evaluación muy precario, este es un sistema como modelo de evaluación que se hace en muchos países, pero el estándar de evaluación es mucho más alto. Este modelo se copió, lo trabajó la Escuela de Economía de la Chile con el IPS, que es la institución más grande de Estados Unidos de evaluación del desempeño de los profesores. Y se construyeron estos instrumentos y estos modelos de evaluación. Cuando se aplicaron, no había casi ningún competente, todos eran o básicos o satisfactorios. Sí, estaba completamente corrido, entonces se normalizó de nuevo y se hizo esta normalización para que quedaran algunos más en nivel básico y en el nivel docente. ¿Cuál es el problema de esto? Es que le damos malas señales a las escuelas. Le decimos a la escuela, usted es de nivel socioeconómico bajo, nivel A, es de las más pobres, y se sacó 230 puntos en el CIMSE, que decíamos que está bajo segundo básico, ¿cierto? Y le decimos, pero como usted es de el 30% mejor de las escuelas de su segmento, porque las otras tienen 190, 180, 200, le vamos a dar un premio y le decimos, usted es una escuela de excelencia. Y ponen un tremendo letrero, premio de excelencia académica, afuera. Y tienen 230 puntos. Entonces, nadie entiende nada. A los profesores les damos premios
estar en nivel competente. El nivel competente no alcanza a ser el nivel que necesitamos para mejorar la educación. Bueno, eso es lo que les quería contar. Lo que necesito. La metodología es aplicada bien internacionalmente, normalmente son pares expertos, se toma el portafolio, son dos personas que lo evalúan contra una rúbrica. La rúbrica, que es un concepto bien técnico, que simplemente dice el portafolio debería tener todo esto. Previamente el profesor tiene la rúbrica, el profesor sabe lo que van a medir en el portafolio. Tiene que estar toda esta cantidad de cosas, tiene que estar todos estos elementos, tiene que estar descrito de esta manera, tiene que tener, por ejemplo, contextualización del aprendizaje, implicación de nuevas ideas, medición en la sala de clase del avance de los niños, sistemas de evaluación. Todo eso está con rúbrica antes. El profesor la conoce y los pares expertos corrigen. Cuando hay divergencia entre los dos, corrige una tercera persona que salga la diferencia de cuál de los dos es. Lo mismo el líder. No sé si te contesté. Dime más si se escucha. En general están constituidos por algo que se llama la red de maestros, que normalmente son esos 6% de esos profesores. Son profesores que han tenido las mejores calificaciones y postulan, tienen un premio especial, se llaman red de maestros, salen un poco de la sala de clase, tienen tiempo para formar a otros, son nuestros mejores profesores. Por lo que puedo entender, no importa que entren mejores estudiantes entonces a la escuela de pedagogía ahora, porque realmente la formación es mala. Yo creo que a menos que cambiemos la formación, da lo mismo que siempre mejores estudiantes que tienen ganas y que les gusta la educación, al final van a aprender independiente de la universidad. Pero la universidad puede mejorar significativamente. Todavía tenemos, por ejemplo, ustedes van a ver el currículum de enseñanza en las universidades en Finlandia y en Chile, para comparar el país que tiene mejor formación de profesores y nosotros. Nosotros hacemos, entrega el currículum de la carrera de pedagogía cualquiera, tiene teoría de la educación, psicología de la educación, psicología 1 o 3 de la educación, sociología de la educación 1, 2, currículum 1, 2. Tiene un concepto de malla curricular que es decimonónico, es un concepto de malla curricular que no tiene que ver con la práctica. Esta es una profesión que tiene mucho que ver con el hacer. Y lo que tú deberías trabajar, si yo tuviera que hacer cursos, yo no haría cursos, haría como mallas curriculares distintas, pero si tuviera que hacer cursos, haría un curso sobre geometría de cuarto básico, en que le enseñaría metodología de geometría de cuarto básico, cómo trabajar con materiales en desecho, cómo trabajar con los libros que hay, porque es una carrera súper práctica. Tienes que trabajar con los niños para que ellos entiendan. No puedes teorizar, que importa que sepa la historia y la educación de Chile. Está bien, podemos también tener un curso general de eso, pero lo más importante es todo. Y eso recién se da en el tercer año. Recién empiezan lo que se llaman las didácticas del aprendizaje en tercer año. Y lo otro complicado de la formación de los profesores es que los mandan a observar las escuelas. ¿Y qué van a observar? Lo que no se debe hacer. Entonces se repite el círculo. Entonces tú vas a ver una escuela mala y un profesor malo. Entonces yo siempre en la Católica les discuto, manden a los mejores colegios. Entonces me dicen, no, porque entonces sería regresivo, porque esa no es la realidad. Y no importa. Siempre tiene que tener un buen modelo, si esto se aprende por modelar. Tiene que tener un buen profesor, un buen profesor que maneja la sala de clase, que maneja los materiales, que enseña, poder 10 veces más que como un profesor que no sabe, no pronuncia bien, se le cae la CH y ese tipo de cosas. Que es cierto, eso pasa en las escuelas en Chile. ¿Sí? Perdón. El que tiene el es una duda porque vi que casi todas las pruebas del CIPSE evaluaban de repente contenidos de 2 años atrás. Entonces siento como que puede haber desfase la medición del CIPSE. No, todos esos contenidos se pasan en cuarto básico. Lo que pasa es que el nivel inicial es de segundo básico. El nivel avanzado es de cuarto básico. Pero los contenidos, es que esto es una secuencia de aprendizaje. Tú no puedes pensar en el aprendizaje como algo que sucede en segundo, en tercero o en cuarto.
si tú miras las matemáticas, es una construcción de una escala. Entonces tú necesitas sumar tu reserva para poder hacer una inferencia matemática en suma, resolver un problema que implique la suma. Entonces lo que tú mides son preguntas que te van construyendo la escala. Entonces tú dices, para esta escala, que es la que te voy a medir, que es el nivel avanzado, tengo que preguntar también el nivel inicial para fijar en qué lugar está el niño. No es que sean preguntas que los niños no tengan que usar cuarto básico. Entonces, todas las pruebas se evalúan lo de ese mismo año. Se evalúan los contenidos de cuarto básico. Lo que pasa es que el nivel inicial corresponde al nivel inicial que debería haber adquirido y obviamente el cuarto básico deberíamos demostrarlo, porque si no, no podría demostrar el nivel avanzado y eso es lo importante. Si tú no puedes demostrar el nivel avanzado si no tienes el nivel intermedio, no puedes demostrar el intermedio si no tienes el nivel inicial. Así está construida la prueba y esos son los resultados de su propia construcción y así es en la construcción de la aprendizaje. ¿Sí? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué dice la evidencia con respecto a la planificación diaria y la planificación mensual? Entonces, porque mi hermano es profe y lo tienen hasta acá. ¿La planificación diaria? Sí. Mira, la evidencia internacional dice que la planificación, primero tú tienes que tener una planificación anual. Tienes que tener, por lo tanto, qué vas a conseguir, pero tienes que tener una planificación al menos semanal. Porque si no, lo que pasa es que la vida en tu colegio tiene millones de interrupciones. Ahora la Teletón, pasado mañana que sea la fiesta de Navidad, 18 de septiembre, preparamos los bailes, ustedes no saben, uno se acerca el 18 de septiembre, se acerca a final de agosto y uno empieza a sufrir porque ya el toque tarapaqueño lo podía escuchar 250 veces en el día, entonces porque los niños ensayan, entonces lo mismo pasa, tiene muchas interrupciones y eso hace que si tú no tienes muy planificado, no llegues al control del currículum. Y lo que le pasa hoy a las escuelas que tienen menos resultados es que no se dan cuenta. Yo siempre les digo, ¿se acuerdan de ese propaganda que decía se apareció marzo? Se les aparece septiembre, se les aparece diciembre, siempre se les aparece, porque no se dan cuenta. Y llega septiembre y se me faltan amigas al año y me quedan 2 meses. Llega diciembre y se me alcancé, bueno, esto lo dejo afuera, esto no lo evalúo, y lo que no trabajas un año, no puedes trabajar para el siguiente, porque lo necesitas como prerequisito para el siguiente. Entonces, por eso es tan necesaria esta planificación semanal. Ahora, si tuviéramos un pulso más cercano, yo por ejemplo con los profesores lo que hacemos es que la misma planificación se lleva de un año a otro. Entonces no tienes que hacerla cada año vas ajustando, pero si te vas atrasando una semana sabes que tienes que correr, porque si no, no llegas. Es como la planificación de cualquier acción que uno hace, uno pone una carta acá y uno dice, bueno, tengo que en tal fecha tener tal cosa pasada. Por eso la planificación es necesaria, por eso tienen los profesores un poco chatos, porque además la cultura es una cultura de improvisación. Cientos de veces que yo he ido a observar clases, cientos, porque he observado millones de clases en mi vida, tú entras y la profesora dice, ¿en qué quedamos la semana pasada? ¿Cómo en qué quedamos? ¿Cómo vas a saber qué toca, qué quiere hacer, cuál es el objetivo de aprendizaje ese día? A ver, salí el cuadro, a ver dónde quedamos, en qué parte del libro quedamos, que no han escuchado. No es algo que no... Y eso es inaudito, porque eso quiere decir que no tenemos el ritmo del aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa en los países más desarrollados? Japón, por ejemplo, es un extremo, muy extremo. Yo fui a observar su clase y una semana entera. Y fui a escuelas en Kioto, en Tokio, en varias ciudades durante esa semana. Y entraba normalmente a las clases de inglés, porque obviamente aquí no entraba a las clases de japonés, no iba a entender absolutamente nada. Entonces entraba a las clases de inglés y era como un déjà vu. Entraba a una clase y estaban haciendo lo mismo, y entraba a otra clase y estaban haciendo lo mismo, y entraba a otra clase y estaban haciendo lo mismo. Ciudades que estaban a 600 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque Japón tiene un sistema planificado de la A a la Z. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Libro, con semana 1, 2, 3, 4, 98 semanas en el orden. Y esto se sigue. Chile optó en un momento, cuando se hizo la reforma curricular, por decir que los profesores planifiquen, que los profesores hagan, devolvamos el rol profesional a los profesores. Y eso es súper correcto técnicamente, pero se lo devolvimos sin capacidad. Y lo que pasa hoy día es que los profesores, en un porcentaje importante, no son capaces de llevar la secuencia.
no saben los contenidos, se saltan contenidos. En cuarto básico, fracciones, el 60% de los profesores de Chile no los pasa. Porque no los entiende, no sabe multiplicar fracciones, dividir fracciones. Eso no lo pasa, se lo saltan. Es que no alcanzamos. No, que no alcanzamos, que no lo quisimos ni poner, nunca. Decidimos hacer otra cosa. Y la escuela está bombardeada permanentemente, millones de actividades todo el día. Y son como arbolitos de Pascua. Aparece el Ministerio de Educación con el programa 1, el programa 2, el programa de seguridad adolescente, el programa anti-bullying, el programa del cuidado del embarazo precoz, el programa antidroga. Y es un arbolito de Pascua. Y los profesores tienen que trabajar en todas esas cosas. Este arbolito de Pascua se desordena en un 2x3. Por eso yo creo que es tan importante, pero si estuviéramos en países mucho más organizados, esto sería como súper fácil para los profesores decir, esto es lo que nos está tocando cada semana. No tendríamos que invertir tanto tiempo en perder. Y otra, usted habló como de la malla curricular acá en Chile constructivista. La base de la didáctica que está a la base de la educación en Chile es una teoría que se llama constructivista, una teoría de psicología del aprendizaje, que lo que básicamente explica es que tú vas construyendo como un sistema de andamiaje. Tú le vas dando como los pilares a los niños para que vayan construyendo las secuencias más complejas. Por lo tanto, tú construyes andamiaje en lo que yo les decía antes, la zona de desarrollo próximo. Si tú le pones a un niño una meta, se anime a poner a correr. No sé si a ustedes les tocó alguna vez, pero el test de Cooper. Mi zona de desarrollo próximo está en la C de Cooper. Entonces no alcanza a llegar a... Entonces a mí me tiene que poner una meta que yo pueda ir haciendo, acercándome a ella. Entonces la teoría constructivista, que está en la base, que tiene que ver, por ejemplo, con que el aprendizaje, tú no aprendes en abstracto, no aprendes de cero, tú aprendes de todo el aprendizaje que tenías antes. Entonces para aprender hay que desaprender. Y eso les pasará hoy día en la universidad a ustedes. Para aprender tienen muchas cosas que sabían de antes, que reorganizarlas, ponerlas en otro lugar del cerebro, y de ahí avanzan, de ahí caminan. Y muchas veces, miren, yo voy a contar una anécdota ya personal, pero se me ocurrió el año pasado estudiar finanzas. Y me metí en un máster de finanzas, agrandadita la niña. No entendía nada. O sea, era porque todo era, yo llevo administración, sé de contabilidad, veo finanzas, esa es mi pega, pero entré en un léxico, en un lenguaje. En un lenguaje no le explico el derivado. O sea, yo me quedé ocupada cuando llegué al curso de derivado y dije, este curso no sé cómo voy a salir porque no entiendo la lógica mental de cómo se construyen todos los CDS y todo lo que pasó en el año 2008 en adelante. No sé cómo alguien mentalmente se le ocurre construir esto. ¿Y cuál fue mi problema de aprendizaje? Es que yo no tenía los conocimientos previos. Y eso es fundamental para aprender. Los niños que no aprenden es porque no tienen las bases anteriores, o porque las bases anteriores son débiles, o porque lo que tienen anterior está equivocado. Y yo tuve que desaprender muchos elementos para poder salir adelante. Solo desaprendiendo. Entonces, la pega del profe tiene mucho que ver con darse cuenta de dónde está el error. Yo con los profesores cuando le hago capacitación les digo, trabajen sobre el error, no sobre la respuesta correcta. Eso es teoría constructivista también. Trabajen sobre el error, vean dónde está el error. Y construyen con el niño desarmar la secuencia del error. Mientras no desarman la secuencia del error, no hay posibilidad de un aprendizaje. Que a ustedes les pasará en algún curso difícil, no sé, en cálculo 1, en cálculo 2, en algunos de estos difíciles, que lo normal es que repitan el mismo error sistemáticamente. Y se concentran en tratar de responder correctamente. Y deberían concentrarse en entender dónde se equivocaron, cuál es el error. Porque solo desde ahí, desde la corrección del error, son capaces de entender el nuevo algoritmo. Y esa es la teoría que está un poco detrás, que implica, por ejemplo, que todas las clases tú inicias una contextualización del aprendizaje y llamas a los alumnos a decir lo que ellos saben de un tema. Lo primero, yo debería haber partido, si esto fuera constructivista, preguntándoles qué saben de educación, qué saben del CIMSE, qué saben del TIMS. Los debería traer a la mesa primero. Obviamente con un auditorio grande como ustedes no se puede hacer, pero con 30 niños sí. Y uno trae los temas, los pone, los ordena,
hace la pizarra 15 minutos con ellos, y después dice, bueno, esto le añade un nuevo contenido, y dice, pongamos, y hacemos aplicación inmediatamente, se aplica, se hace un primer ejercicio, se hace un segundo ejercicio. Y esto se repite como una mecánica permanentemente. Lo que tú logras trabajar, por lo tanto, es conocimientos previos, errores previos, y corriges y sales hacia adelante. Nuestros niños en nuestra escuela no corrigen errores anteriores y se quedan pegados. Y los profesores no tienen el timing del aprendizaje, entonces llegamos a cuarto básico sin haber pasado el contenido. Y por eso los niños les va mal sacar cuarto básico, no tantos porque sean tontos. La inteligencia en este país se distribuye igual que en cualquier otro país, igual. Y en todas las salas de clase, todas las salas de clase de Chile, en cuarto básico hay niños de 300 puntos. En salas de clase que tienen 190 puntos hay niños de 300 puntos. Obviamente, con este tema matricial que contaba al principio, esa información no se puede poner, no se puede decir tú te sacaste 300 puntos, porque hay error estadístico, pero el error estadístico puede ser de 5 puntos, de 10 puntos. Igual ese niño es capaz de sobrevivir a su profesor, de sobrevivir a esa escuela y de contestar correctamente. Aprendió aún y a pesar de la mala educación que recibió. Entonces, mi aporte a esta discusión que ustedes están teniendo estos días es que discutan las políticas públicas, discutan el tema de la inversión, discutan los temas que tienen que ver con origen, con desigualdad, pero no se olviden de que la escuela puede corregir y la escuela son profesores y son directivos, que es el último punto. Con buenos directores hay diferencias significativas en los resultados. Escuelas pobres, malas, llega un buen director y esa escuela sube significativamente su aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay liderazgo, hay organización, hay planificación, se toca la campana y los niños entran a la clase. A mí me ha tocado una escuela en que el director tiene una carnicería y entonces en la mañana se dedica a repartir carne. Ustedes dicen, no, es que puede ser. Está bien, es una anécdota mínima. Entonces, ¿por qué en este país pueden suceder esas cosas? Y así. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, si no terminamos. Primero, quiero agradecer muchísimo por la charla. Quedé absolutamente detenido y tengo dos preguntas que están bien relacionadas. La primera es, ¿qué opinas de programas como Enseña Chile, por ejemplo, que buscan gente que tiene altas capacidades técnicas, pero pocas capacidades docentes, o no, que no tienen la enseñanza a los profesores, y los ponen a hacer cosas? Y la segunda, un poco más en general, ¿qué crees tú que nosotros, como estudiantes, como estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, deberíamos hacer con respecto a esto? Como un consejo. Mira, respecto a Enseña Chile, es una súper buena iniciativa y yo creo que lo que hace es marcar una preocupación. Pero desde el punto de vista de la mejoría de la calidad de la educación en Chile, es absolutamente el 0,1%, porque la capacidad que podamos de llevar a profesionales, hay 180.000 profesores en Chile, Enseña Chile podrá poner 30, 40, 50 profesores en las salas de clase, 100, 200, 1000, son 180.000. Entonces, desde esa perspectiva es simbólica, es mostrar una iniciativa de la sociedad civil para decir, paremos esto, no sigamos con esta mala calidad. Pero obviamente ese no va a ser el camino por el cual vamos a resolver el problema que tenemos hoy día dentro de la escuela. ¿Y qué podemos hacer desde la universidad y qué podemos hacer las personas normales, naturales? Yo creo que hay dos temas que están a la base. Exigir mejor calidad de las universidades. Porque está bien, mejoramos, le damos becas a los chiquillos para ciencia, pero yo creo que hay un tema de exigencia pública de mejorar. Las universidades no pueden seguir teniendo esta como territorio propio y autonomía propia en este tema mientras no den buenos resultados. El día en que entreguen buenos resultados, piensen que hay una prueba de salida de la universidad que se llama Inicia. Seguramente alguien se les comentó. Los resultados no pueden ser públicos, no los conocemos, no sabemos cómo le da a cada universidad, cuántos aprobaron, cuántos no aprobaron. Exigencia de información pública, y yo creo que eso es importante.
Y después, todas estas cosas mostrarlas directamente, no tener problemas de debate y no tapar el sol con un dedo, por ejemplo, en el tema profesores. No nos culpemos. Yo estoy de acuerdo en que no hay que culpar, pero hay que capacitarlo. Y eso implica enero. Los profesores de mi colegio trabajan todo enero y se capacitan todo enero y son profesores buenísimos. Vienen profesores del extranjero a capacitarlos. Los profesores de las escuelas normales de Chile se van para casa. Necesitamos capacitar, necesitamos mejorar sus capacidades, por lo tanto también decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar en una de esas? Podría haber un programa de formación de parte de ustedes, de profesores, que puedan enseñar también el tema de matemáticas o de ciencia, que es donde son las áreas más deficitarias en las escuelas. Ahora, yo creo que cuanto más hablemos sinceramente sobre lo que tenemos, sin hacernos hablar aquí, vamos por el mejor camino. El lenguaje, solo con la señal de no aceptamos que pase ningún niño de tercero básico y vamos a medir la escuela y vamos a medirla y les vamos a dar lucas para esto. Y se puso la subvención preferencial, que es un 50% de la subvención normal. Y le dijeron a la escuela, toma, tú lo usas. Presenta un programa, pero tú lo usas. No va al municipio, no va a las altas fiscales, el municipio no. Va a la escuela. Solo con ese efecto, en un año se mejoran los resultados del lenguaje. Nosotros hagamos políticas focalizadas a la escuela. Ahí. Ahora, en todo lo demás, tenemos que empezar a trabajar a los 2 años, a los 6 meses, a los 2 años, a los 3 años, empecemos abajo. Corrijamos, pero digamos política pública en los primeros años, con una escuela que corrija, porque solamente una escuela que sea guardería. Los jardines infantiles que hoy día en Chile son guarderías. En España se llamaban, yo hoy día se llamaban parking. Coloquialmente la gente les decía parking, porque aparcaban a los niños, los dejaban ahí. Nosotros tenemos una cosa bien parecida, la guardería es un lugar para jugar. Y no es para ir a jugar, es para ir a aprender. Un niño, a los 18 meses, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de su cerebro, la diferenciación de su cerebro, es igual a cualquier otro nivel socioeconómico. A los 2 años y medio, a los 3 años, su diferencia es significativa. ¿Y saben de dónde está la diferencia? De la cantidad de palabras que dominan. Entonces, si ustedes miran la cantidad de palabras que tiene un niño a los 3 años, nivel socioeconómico alto versus nivel socioeconómico bajo, ahí está la diferencia, ahí empieza. Porque el lenguaje estructura el pensamiento, el lenguaje es el vínculo para el aprendizaje. La diferenciación neuronal se da a través del lenguaje. Si entran a la escuela, en mi escuela, entran a Playroom, los niños de tercero básico con 1200 palabras, 4 años, 1200 palabras. Los mismos 4 años entran a una escuela pública a nivel socioeconómico bajo, los niños con 300 palabras. La diferencia ya a los 4 años es de 900 palabras y esa es exponencial. Entonces tenemos que corregirlas a tiempo. Y eso es un dato súper específico, súper concreto. El tema lingüístico tiene que empezar a los 2 años. La estimulación anterior tiene que ver más con sistemas sensorios motrices. Bueno, le agradezco mucho. Sobre todo